No mucha gente sabe que existe una enfermedad conocida como mal de amores, ¿no? Y de la cual uno puede enfermarse, lógicamente, y bueno, hay cosas que hacer para intentar sanarse, ¿no? En efecto, el síndrome del corazón roto existe, es una cardiopatía que se ha asociado no solo a situaciones de estrés físico, sino también a estados de estrés emocional severo. Pero la pregunta es, ¿qué es eso de morir de amor? Por más que lo intentemos racionalizar, pocas cosas duelen más en la vida que cuando a uno le rompen el corazón. Tanto que la emoción puede llegar a convertirse en una punzada física que nos atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Exageración, pues no, para nada. El mal de amores es, en resumen, un rechazo e inevitablemente nos produce dolor. Un dolor que se manifiesta de manera física con esa sensación de punzada en el corazón e incluso muchas veces hasta de ahogo y luego mental. Si lo pensamos bien, desde nuestros ancestros más remotos hemos necesitado siempre ser aceptados en el grupo como parte de un mecanismo de supervivencia, ya que forma parte de nuestra evolución como especie. Trabajar en equipo es lo que nos ha permitido llegar más lejos, por eso percibir el rechazo en el otro duele. Y ese dolor no es solo psíquico, sino que, tal y como han demostrado varios estudios científicos, también es corporal. Para el ser humano, como mamífero que es, estar socialmente conectado fue desde el inicio de los tiempos pues algo básico para recibir cuidados y por ende para su supervivencia. Y esta dependencia propició que al evolucionar crearan un vínculo entre la conexión social y el malestar físico. Hoy por hoy, pues hay hasta juegos que se diseñan, ¿verdad? Hay uno de ordenador que se llama Cyberball, en el que participan una serie de voluntarios a los que se les hacen pruebas de resonancia magnética y de imagen cerebral. En ellas se puede comprobar que cuando alguien se siente excluido del grupo, se activa la corteza cingulada anterior, es decir, una región que está implicada en el componente de sufrimiento del dolor físico, y además que el nivel de activación pues también es superior en aquellas personas que se sienten más rechazadas. Esto es muy interesante porque lo que nos está mostrando es que hay una interconexión importantísima entre el dolor físico que uno puede sentir por un golpe y también pues, por ese dolor emocional, lo cual explicaría por qué realmente podemos sentir las dos cosas. Por tanto, podemos afirmar que el rechazo genera un profundo sentido de pérdida y puede poner en peligro nuestra salud. Y es más, ya en los casos más extremos, por contar alguna anécdota interesante, hay una cardiopatía titulada el síndrome del corazón roto, como os comentaba antes, y que se ha asociado no solo a situaciones de estrés físico, sino también a situaciones de estrés emocional severo. Y este síndrome, que es muy frecuente, dicho sea de paso, ocurre de manera repentina ante un trauma emocional, por ejemplo, ante una ruptura que vivamos de una manera tan dramática que nos produzca síntomas similares a los de un infarto o de un ataque cardíaco de cualquier tipo. Sin embargo, en estos casos no se produce un infarto, sino una deformación del ventrículo izquierdo, que debido a la forma que adquiere el corazón en forma de jarrón, se denominó la miocardiopatía de Takotsubo, o del corazón roto, en referencia a una trampa que se suele utilizar en Japón para pescar pulpos. A mí me gusta contar esto porque muchas veces el desamor lo describimos como si nos hubiesen roto el corazón. Y es que ciertamente nos lo pueden llegar a romper, entre comillas, claro, cuando se produce este síndrome que os he comentado, ¿no? En fin, la cuestión no pinta nada bien, pero ¿puede llegar a enfermar tanto dolor? Pues la verdad es que se podría decir que sí, porque al final muchas veces decimos que estoy loco de amor cuando hablamos de locura, y en salud mental pues nos referimos a la psicosis o, en un término quizás más entendible, a romper con la realidad o a levantar los pies del suelo, que es precisamente lo que nos ocurre a veces cuando nos enamoramos locamente, ¿no? Nuestra mente aparece como sesgada, está obnubilada, perdemos la referencia. Nos vamos un poquito más allá de la realidad y pasamos por alto los defectos del otro. Incluso podemos llegar hasta negarlos y bueno, aún en
casos extremos, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos detectar que estamos sufriendo más de lo normal sin llegar al maltrato, obviamente? Bueno, aquí está muy de moda hablar del amor tóxico. Los profesionales de la salud mental solemos corregir y decimos que no hay personas tóxicas, sino conductas tóxicas que tienen algunas personas. Así que con esto aclarado, ¿qué puede constituir una señal de aviso? Bueno, pues que estemos continuamente en tensión, con esa incertidumbre, con sentimientos de ambivalencia, con sensación de inestabilidad emocional, que de repente, pues no sé, que estemos muy irritables, muy contentos, muy eufóricos, o que perdamos el apetito y durmamos mal. Pero también puede ser que dediquemos un tiempo excesivo a pensar en torno a esa situación o a esa relación que estamos teniendo. En fin, creo que al final son varios síntomas que, mantenidos en el tiempo, nos pueden dar una señal de aviso o de preaviso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para atajar ese dolor? Quizás habría que reformular la pregunta y en vez de decir atajar, pues habría que decir convivir, aceptar, o regular incluso y hasta gestionar, porque al final podemos hablar de muchos tipos de situaciones de mal de amores. Si es una ruptura que es definitiva, lo parece, porque a veces nos cuesta aceptar que lo es, no nos queda otra que pasar en nuestro duelo. En este sentido, cuando hablamos de duelo, de pérdida de salud mental, la gente suele pensar que solo se experimenta cuando fallece alguien, pero no, un duelo también es una ruptura sentimental o una pérdida de un puesto de trabajo. Y al final hay que pasar ese duelo. Tenemos que encontrarnos mal, ¿verdad? Tenemos que sentirnos tristes y pasar esa etapa porque entra dentro de lo que sería el procesamiento emocional normal. Nadie puede recuperarse solo con decir, venga, me quiero poner bien de mi duelo en 2 días. Dame una pastilla para encontrarme mejor porque he roto con mi pareja. Eso no lo hay, ¿no? Hay que digerirlo. Y esos procesos emocionales no son como la curación de una infección que se puede atajar con una pastilla, sino que hay que pasar por ello. Por tanto, invitaría a las personas que me estáis escuchando en este momento a pensar qué es lo que podéis hacer con ese duelo y quizás qué pasos pueden dar o podéis dar para mitigar un poco el golpe, ¿no? El primero sería darnos cuenta de que estamos sufriendo más de la cuenta, valga la redundancia. Si nos hemos quedado enganchados, estamos continuamente pensando en esa persona. No podemos quitárnosla de encima, como si nuestra cabeza estuviese rumiando continuamente. Y debemos ser conscientes de que esa situación es excesiva y desproporcionada. Y una vez hemos conseguido ser conscientes de lo que hay, toca trabajar un poco la motivación al cambio. Vamos a intentar revertir esa situación, no tanto quitarla de en medio y eliminarla, pero sí de que nos impacte menos, que nos permita ir reactivándonos poco a poco. Definir ese proceso de cambio sería el tercer paso. Qué sé yo, voy a apuntarme a una actividad nueva o voy a quedar con más gente o practicar un deporte nuevo, una nueva afición, lo que sea. El cuarto paso, que también iría junto al tercero, es que si no hemos podido hacerlo por nosotros mismos, debemos pedir ayuda. Pero claro, ¿cómo podemos ayudar a quien lo sufre? Yo aquí suelo decir que la ayuda, lo más importante son 2 cosas. Por un lado, validar su sufrimiento, que al final es entender y empatizar, sin juzgar, ni poner ejemplos, ni decir que hay gente que está peor o que sufre más. Tampoco reconforta argumentar que podía haber sido peor o tratar de convencer con argumentos banales que no proceden porque cada persona vive las cosas de una manera. Una vez validado su dolor, la ayuda más efectiva es establecer lo que llamamos el diálogo socrático, es decir, a través de la pregunta reflexiva. Oye, ¿cómo crees que te está afectando todo esto en tu ritmo habitual? ¿Te sientes así mucho tiempo al día? ¿Te está quitando de hacer otras cosas? ¿Te está afectando en tu trabajo? ¿Cómo crees que podrías hacer para estar mejor? ¿Crees que estás bien así? Estas preguntas en las que estamos acompañando y haciendo una escucha activa son muy terapéuticas per se. El propio sujeto, cuando está hablando, cae en la cuenta de sus propias soluciones. Una vez que hemos hecho estas preguntas, resulta muy útil trabajar pues en dejar de pensar en por qué pasó todo esto y por qué sí y por qué no. Y esto es importante para empezar a ejecutar, ¿verdad? Pasar a la acción y buscar la solución del problema. ¿Qué podemos hacer para encontrarte mejor?
qué crees que te vendría bien, qué te gustaría hacer y por ende acompañar en lo que llamamos la resolución de problemas. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto, decía una canción, no me acuerdo del título, ¿no? Lo que no contaba es que, bueno, todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez, todo pasa, todo se pasa. En fin, espero que os haya sido de utilidad esta exposición y muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra consideración y afecto.